economía mexicana, que tuvo durante el segundo trimestre de este año un crecimiento importante, 1.5% de incremento, si lo medimos trimestre a trimestre, y si lo medimos en tema anual, es decir, si comparamos segundo trimestre de 2026 versus segundo trimestre del año pasado, pues bueno, el crecimiento fue de 2.2%. Para platicar más de este impulso a la economía mexicana, que la verdad son buenos números, aunque bueno, ya platicaremos ahorita sobre el impulso que le pudo haber dado el Mundial de Fútbol desde mayo en temas de infraestructura, impulso del gobierno mexicano hasta, pues bueno, junio, cuando se presentaron la mayoría de los partidos de fútbol aquí en la Ciudad de México, que por supuesto genera una derrama económica importante. Vamos a platicar rápidamente con Francisco Guillén, él es el director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación a fin de darles a conocer algunos de nuestros números. Pues yo siempre contento de platicar con ustedes de la gente del INEGI. Francisco, siempre he dicho que el INEGI hace un estupendo trabajo en el tema de los números, ya sea para medir inflación, ya sea para medir el tema del Producto Interno Bruto y algunas otras mediciones que las leemos siempre aquí quincenales, mensuales, semestrales o anuales. Pero Francisco, pues bueno, hoy hubo un buen dato del crecimiento del Producto Interno Bruto, un dato que si no mal recuerdo no se había visto desde 2020, Francisco. Sí, en efecto, yo creo que es uno de los crecimientos más altos desde esa época, y pues lo que estamos viendo nosotros es que particularmente en la variación trimestral, pues se destacan los crecimientos del 3.3 para las actividades primarias, es decir, el primer trimestre de este año con respecto al año anterior, al último trimestre del año anterior, el segundo trimestre, sí. El segundo trimestre contra el primero, pues está creciendo 3.3, como decía. Y bueno, pues aquí obviamente estamos en la mitad del ciclo agrícola, donde de los ciclos agrícolas, donde por ejemplo estamos en la parte de la siembra de la primavera-verano a la mitad, y a la mitad del ciclo de cosechas del otoño-invierno, por un lado. Por el otro lado, estamos creciendo también en las actividades secundarias en el segundo trimestre contra el primer trimestre en 1.6. Uh-huh. Y esto pues tiene que ver, algo ya mencionabas, pues con toda esta infraestructura previa al Mundial, donde, bueno, pues hicieron algunos aspectos sobre vías que se pudieran estar manejando, o algunos elementos que pudieran estar asociados principalmente en las construcciones para las ciudades de Guadalajara, de Monterrey y de la Ciudad de México, es en el caso de la construcción. Por el otro lado, recordemos que en la industria manufacturera, bueno, pues ahí sí tenemos una ligera disminución, y digo ligera porque lo que resulta es que en este trimestre pues empezamos a tener un aumento en las exportaciones de los productos manufactureros, que están pues, obviamente incidiendo en una menor caída en términos de lo que puede ser aquello que va hacia el resto del mundo, hacia otros países. Claro, Y que me llama mucho la atención, Francisco, perdón que te interrumpa, el tema agrícola, ¿no? Yo creo que ahí está el dato importante de crecimiento de 3.3%, como bien lo mencionabas, primer trimestre de este año, segundo trimestre de este año, el crecimiento 3.3%, pero si lo comparamos anualmente, también hay un crecimiento bastante importante en el tema agrícola. Sí, así es, crece 7.3%, pero ya veíamos nosotros que en los meses ya desde abril, tenemos un crecimiento en el indicador global de la actividad económica de alrededor del 11%, y en mayo el 7.6%. Y bueno, pues ya en el último mes pues se ve reflejado un poco a la baja, con lo que se cierra el promedio de los 3 meses en el crecimiento que ahora estamos observando, ¿no? Claro. Entonces ya venía con tasas de crecimiento bastante importantes, y esto, por un lado, pues recordemos también que dentro de este aspecto uno de los
elementos fundamentales, pues está muy vinculado en el caso de la actividad agrícola, pues al clima, que puede estar afectando de una u otra manera a cada uno de los productos que están inmersos en esta actividad, ¿no? Eso por un lado, y sí, el crecimiento es importante a tasa trimestral con 3.3 y a tasa anual de 7.3. Bueno, de hecho, en términos de variación anual, en cifras estacionalizadas, si yo comparo este segundo trimestre contra el mismo trimestre, pero del año anterior, el total de la economía creció 2.1%. Así es. Y por el otro lado no dejamos de ver el caso de las actividades terciarias, ¿no? Donde pues inciden. En el caso de la variación trimestral, es decir, el segundo contra el primero, el crecimiento fue de 1.5%. Y se debe pues, a cierto tipo pues, de actividades que están vinculadas principalmente a una serie digamos, de servicios, y por dar nada más una idea de cómo los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, por supuesto, pues ahí vinieron crecimientos importantes, sobre todo incluso no solamente por el aspecto del mundial, sino también pues, porque atrajo cierto tipo de visitantes que pues buscaban también no solamente el fútbol, sino el entretenimiento. Recordemos que tuvimos ahí las fiestas de los fanfest en las distintas ciudades, que pues eran un atractivo importante, y obviamente también hay algunos otros aspectos, como el caso de las transmisiones que se ven dentro de las actividades de información en medios masivos, que tienen un crecimiento bien moderado, pues también repercutieron, porque bueno, pues las conexiones que se generaron para ver precisamente el mundial, claro, un efecto en particular en estas actividades, ¿verdad? Francisco, no sé si tú tengas ya o el INEGI tenga los datos, digo, más o menos para estructurar el segundo trimestre, donde a lo mejor podríamos pensar, Francisco, lo platicaba hace rato con un compañero en la Junta Editorial, que a lo mejor mayo, que es previo a que iniciara el Mundial de Fútbol, que ya hay buenos números, pues se haya enfocado principalmente al tema de infraestructura, ¿no? Bien lo comentabas, todo el impulso que se le dio a las 3 sedes mundialistas para mejorar la infraestructura, el transporte, etcétera, etcétera, y darle una buena experiencia a los usuarios de otros países que venían a probar pues algunos temas del metro, del tren ligero que iban tanto a Monterrey como en la Ciudad de México como en Guadalajara. ¿Puedo decir que mayo fue el mes de la infraestructura y junio el mes del Mundial en cuanto a servicios? Pues mira, si lo abro así en términos de los meses, yo creo que ya desde abril se veían elementos en términos de la infraestructura, que obviamente pues ahí hay una serie de elementos, en particular ciertas compensaciones, porque tasa anual en mayo, y pues las actividades industriales tuvieron una ligera caída, pero más incidido por el comportamiento de la actividad industrial que de la construcción que ya se estaba generando, claro, precisamente por este efecto. Y por el otro lado, bueno, pues ya llegamos prácticamente en junio a cerrar todas las obras que representaban precisamente el tema de las infraestructuras de las cuales estamos hablando. Y si lo veo por el lado de los servicios, bueno, obviamente pues estamos observando algunos aspectos en términos de movilidad de las personas, y que tiene que obviamente tiene que ver con algún crecimiento en términos de los transportes, y esto pues ya se ve mucho más cerca, o mejor dicho, en el mes de junio, ¿no? claro. Lo mismo en términos de las actividades pues, del comercio al por menor, que bueno, pues se beneficia por todas las compras que se puedan estar haciendo dentro de nuestro país, y por pues, todos los que estábamos entusiasmados precisamente por darle seguimiento al mundial, ¿no?
Claro. Francisco, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y pues pendientes de los próximos temas en inflación, todo lo que está presentando el INEGI y a ver también el Producto Interno Bruto ya para el tercer trimestre y cuarto trimestre del año, que por ahí algunos analistas dicen que vendrá un poquito más flojo. Yo creo que hay que esperar porque adelantarnos muchas veces a los datos no es bueno. Pero te agradezco mucho, Francisco, que nos hayas tomado la llamada. No, pues muchas gracias y gracias a todo tu escuchas, estamos para servirle a ustedes y bueno, pues el INEGI está para dar este tipo de datos. Muchas gracias, Guillermo. Tú, perdóname, Francisco. No te preocupes. Fuerte abrazo. Buenas noches.